Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios nos ha permitido los martes desarrollar un tema sobre la persona del Señor Jesucristo. Y tengo por costumbre recordar que hemos visto, para que los que no han venido seguidamente pues puedan saber en qué vamos. Pero yo creo en la fidelidad de Dios. Yo creo que aunque los tiempos son difíciles y son cortísimos, Dios está aquí, está con nosotros, y su fidelidad. Él es un Dios grande en misericordias, lento para la ira. Yo quiero que interpretemos ese coro de su fidelidad. Póngase sobre sus pies y vamos a estar entonando ese coro. Con Yui, todos por favor nos acompañan. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cerramos nuestros ojos, aleluya, entonamos ese coro. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Señor, tú eres bueno, tú eres grande y grande es tu fidelidad. Vamos a ir a Romanos, vamos a leer la palabra primero y luego vamos a recordar que hemos visto. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Y vamos a ver esta 12ª característica de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es el reconciliador. Amén. Dice la palabra en Romanos
5, versículos 10 y 11, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que en esta noche haya palabra rema, palabra revelada. Señor, quita cualquier piedra de tropiezo, allana el camino. Señor, sé tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, tú sabes de que tenemos necesidad. Queremos escuchar tu voz. Tú eres el maestro por excelencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y queremos escuchar tu voz. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo algunas de las características de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Una de las primeras características que vimos, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la esencia. Y la esencia es buena, es perfecta, es completa. Y eso es lo que Dios nos ha dado, su esencia. El Señor Jesucristo es preeminente, es el primero en todo, el primogénito de la creación, el creador, el sustentador, el primero. Luego vimos que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esa Dios con nosotros veíamos que Él bajó a la tierra, se hizo hombre semejante a nosotros para poder entender lo que tú y yo padecemos, lo que tú y yo sentimos. Si hay alguien que lo entiende perfectamente, ese es Él. Luego estuvimos viendo otra de las características del Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el esposo y nosotros somos la novia, la iglesia. Él en ese papel de cabeza nos guía, nos da dirección, nos da autoridad y nos mantiene unidos. Luego vimos una quinta característica que la vimos en el mes de abril, en la semana que llaman de Semana Santa, aunque nosotros sabemos que todos los días son santos. Vimos una de las características del Señor Jesucristo es sustituto. Fue el chivo expiatorio. ¿Sustituto de quién? De nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Él se hizo maldito por nosotros. Pero allá en esa cruz quedó clavada el acta que nos era contraria. Y esa acta nos declaraba que éramos muertos espiritualmente, que éramos pobres y nos declaraba que éramos enfermos. Pero como quedó clavada el acta que nos era contraria, ya nosotros no somos muertos espirituales, sino vivos, nacimos de nuevo, nuevas criaturas, oraba el pastor. Pobres espiritualmente y físicamente, para nada. ¿Y enfermos? ¿Enfermedad? No, mi hermano. Él fue el sustituto. El acta que nos era contraria quedó allí clavada en esa cruz. Luego vimos una sexta característica.
súper importante. Él es el Verbo. ¿En dónde está esa cita? ¿En dónde está? En Juan 1:1. Él es el Verbo. En el principio él era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y dónde más está? En Génesis 1:1. El verbo significa, si usted está estudiando español o castellano como llaman, es la acción. Por él suceden todas las cosas. Él es el creador y sustentador de la vida. Luego vimos una séptima característica. Él es la piedra angular, que en Hechos nos repiten, fue desechada. Lo juzgaron, lo golpearon, lo crucificaron, lo atravesaron con una lanza, se repartieron sus vestidos, pero Él es la piedra angular. Él es el fundamento sobre el cual tú y yo podemos sobreedificar. ¿Cómo se puede sobreedificar? Hay dos maneras de sobreedificar. Una manera buena, ¿cómo se sobreedifica? ¿Con qué? ¿Con qué materiales? ¿Con qué? Con oro, muy bien, Yuranes, con oro, plata y piedras preciosas. Y la manera incorrecta de sobreedificar sobre ese fundamento, sobre esa roca que es Jesucristo, es heno, paja y hojarasca. Heno, paja y hojarasca habla de envidia, habla de murmuración. Entonces nosotros no queremos sobreedificar mal, queremos sobreedificar bien. Luego vimos algo hermoso. Jesucristo es el siervo de Dios. Y dijo, y lo hemos visto en la clase de liderazgo cristiano, el que quiera ser mayor, que sirva. ¿Y qué hizo con sus discípulos en Juan 13? Se amarró el cinto hecho en un lebrillo agua, en un platón. ¿Y qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Él siendo Dios, Él siendo Rey de Reyes, nos dio el ejemplo. Aprender a ser humildes. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser un líder cristiano? Aprendamos a ser humildes. La toalla y la vasija nos dio ejemplo de humildad. Luego, una novena característica. Jesucristo es el juez. Jesucristo es el juez. ¿Dios es el juez? ¿El Padre Celestial es el juez? No. Vimos varias citas donde el Padre Celestial le encarga esa función de ser el juez. Y hablamos rápidamente que Él es juez de vivos y de muertos. Eso nos habla de por lo menos dos juicios. ¿Cuál es el juicio de los vivos? ¿Cuál es el juicio nuestro? ¿Y para qué es el juicio de los creyentes? Para reconocer galardones. ¿Y cómo se llama ese juicio? No, el del trono. El tribunal de Cristo. Muy bien, es el tribunal de Cristo. Para vivos y para muertos, el gran trono blanco. Aquellos que en vida rechazaron al Señor, y es para pérdida, para ir a la condenación eterna, al lago de fuego. Entonces después su pueblo, la iglesia, va a estar reinando y va a estar de juez ante las naciones. Luego vimos otra característica y no quiero que la olviden. Él es mediador de un nuevo pacto. Y les pregunté esa vez, ¿cuándo empieza el nuevo pacto? Desde que el Señor resucitó. Muere en la cruz y resucita. Allí empieza el nuevo pacto, porque hay gente que dice con el Nuevo Testamento, cuando nace Jesús. No, no es cuando nace, es cuando muere y resucita.
el nuevo pacto. Él es mediador de un nuevo pacto. Pero sabe, yo quiero que usted vaya a Isaías 61:1, pastor, porque quiero que usted recuerde, en la lectura de Samuel había un rey, Saúl, y quiso ocupar el puesto de sacerdote y de profeta. Se lo quitó a Samuel y por eso el Señor lo cortó de su reinado. Miren lo que pasa con el Señor Jesucristo en Isaías 61:1. Amén. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Bueno, me va a estrenar Biblia. Voy a estrenar Biblia. Dice acá, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. A ver, así despacio. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Amén. Quiero que usted esta cita de Isaías 61 la subraye, le ponga una cintica, lo que usted quiera. El único que ha tenido 3 oficios es el Señor Jesucristo, porque dice que Él es profeta, porque va a anunciar la buena nueva, pero dijo que va a sanar a los quebrantados. El sacerdote, el siervo, sana a los quebrantados, pero finalmente dice que va a liberar. ¿Quién decreta quién va a ser libre o no? El Rey. Jesucristo, 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Isaías 61:1 no se te puede olvidar. Isaías 61:1. Hoy vimos que lo hizo mal Saúl, pretendió hacer eso, imagínense. Actuó alocadamente. Él como rey tenía que esperar a que llegara el sacerdote y profeta. ¿Y qué hizo él? Holocausto. Y después, ¿cómo le fue? El mismo Samuel le dijo: no guardaste la palabra de Dios, tu reino no permanecerá, será quitado. Y el Señor, Padre Celestial, lo cortó. Y ahí viene David, por actuar alocadamente. Parecía una obra buena, pero era una obra muerta, por las intenciones equivocadas, en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Tenemos que aprender de esto. Hoy, hace 8 días, el jueves, vimos, no predicó el pastor, prediqué yo. La diferencia entre expiación y propiciación. Yo quiero que usted lo recuerde. Expiación es lo que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz. Quitó. Expiación es quitar. Quitó el pecado. Pero a raíz de la expiación viene la propiciación. Y es cambiar la actitud de Dios para con el pecador, mover el corazón de Dios. ¿Quién lo movió? El Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo la expiación más la propiciación en la cruz? Aplacó la ira de Dios. Dios santo, qué hermoso, allá en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? Expiación, quitó el pecado. ¿Y eso qué trajo? Propiciación. ¿Qué hizo en el Padre Celestial? Mover el corazón, cambiar la actitud del Padre para con nosotros. Y la suma de expiación más propiciación aplacó la ira de Dios. Hoy vamos a ver la reconciliación. Estuvimos entonces leyendo Romanos 5, 10 y 11. Pastor, si no la lees en otra versión.
Ahora sí puedes usar tu Biblia nueva. Amén. Romanos 5, 10, 11 dice así. Romanos capítulo 5, versos 10 y 11. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Amén. Con esa lectura, ¿usted me puede decir qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Esa amistad, algo que estaba Restaurar la amistad. Restaurar la amistad que estaba perdida. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo como reconciliador? Volvernos a amistad con Dios. Estaba perdida esa amistad. Y usted a veces está orando y dice, no, pero ¿cómo si ellos eran buenos amigos y ahora ni siquiera se hablan? Y uno se queda como en la mitad y entonces uno dice, pero yo lo quiero a él, pero a ella también. Y entonces usted ya no va a una reunión ni a la otra por no ofender o eso en diciembre es muy difícil porque es difícil. La amistad ya está partida. Ya hay enemistad en lugar de amistad. Pero el Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, reconcilió a las dos partes y restauró, como dice mi hermana Mercedes, esa amistad. Matilde, estoy pensando en Mercedes. Hermana Mercedes, acuérdese de nosotros que nosotros nos acordamos de su merced. Entonces el Señor Jesucristo reconcilió, cambió la relación que era hostil y de enemistad, la restauró, la volvió en amistad y la volvió en paz. La muerte del Señor Jesucristo trae la reconciliación, la relación entre Dios y nosotros, sus hijos que hemos nacido de nuevo. ¿Quién me lee, hermano Luis? Colosenses capítulo 1, versos 20 y 21. Colosenses 1, 20 y 21. Y pastor lo lee, ¿no? Colosenses 1:21 dice. 20 y 21. A 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Amén. Ahora en Nueva Traducción Viviente, Colosenses 1:20 dice así: y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Amén. Amén. Pero el Señor Jesucristo, y discúlpeme que le vaya a decir esto, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, nos restituyó, nos restauró la amistad. Pero sabe que no fue porque tú eras bonito, o tú eras bonita, o porque tú eres bueno. Fue por amor. Vamos a ir a 2 de Corintios todos, 2 de Corintios 5:19, porque no quiero que haya orgullo
sino que reconozcamos en 2 de Corintios 5:19. Dice la palabra, fue una iniciativa divina esa reconciliación y no fue porque éramos buenos, estábamos incluso enemistados con Dios, éramos enemigos, pero fue por amor. Y dice la palabra en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, Él consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, yo no sé si usted se ha encontrado con personas que dicen, no, es que yo no soy digno de que Dios me perdone, he sido tan malo, porque el primero que no se perdona es la persona, ¿no? Que yo no puedo creer, yo hice aborto, yo enfermé personas, de alguna pena maté a mi mamá, a mi papá, muchas cosas, robé, falsifiqué, algunos cogieron un arma y mataron a otro, y dicen, no, Dios le está diciendo aquí, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, ni pequeño, ni mediano, ni grande, ningún pecado se quedó por fuera, no tomándoles en cuenta su pecado. Mira, esta cita fundamental para aquellos que dicen, no, es que yo no me merezco ese amor, no, yo he estado tan mal que Dios no me puede perdonar. Aquí dice que no tomándole en cuenta ninguno a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo dice ahí? Amén. Dice acá, nueva traducción viviente, nueva, estrenándose. Dice aquí el verso 19 del capítulo 5. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Amén. Amén. Entonces, a través de la persona del Señor Jesucristo, Dios mismo estaba reconciliándonos con Él. Dios mismo, a través de la persona del Señor Jesucristo, nos estaba reconciliando con Él, no tomándonos en cuenta ninguno de nuestros pecados. El sacrificio en la cruz, Jesús, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por cada uno de nosotros, para cambiar esa relación hostil de enemistad por una amistad. Se eliminó la enemistad. A través de la muerte en la cruz, Jesús dio muerte a la enemistad entre Dios y trajo amistad. Vamos a ir a Efesios 2:16. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios 2:16, Júbila, lees, por favor. Efesios 2:16. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. En un solo cuerpo, acabando con las enemistades. ¿Cómo dice allí?
Amén, dice acá. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Amén. Destruida la hostilidad, lo feo. La reconciliación permite al Hijo, a la hija de Dios, que nos presentemos santos, sin mancha e irreprensibles ante Dios. ¿Cómo nos podemos presentar? Santos, irreprensibles y sin mancha ante Dios, transformando la culpa en justicia. Pero ahora vamos a hablar un ministerio que Dios nos ha entregado. Y yo quiero que todos la leamos a una sola voz. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, pero ahora 18, ya no el 19 ni el 20, sino 2 de Corintios 5, 18. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, 18, leámosla a una sola voz. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo no sé si Daniel sabe qué ministerio tiene. Cuando uno empieza en los caminos del Señor y cuando uno ya está caminando, ya está más grandecito, no tan bebé espiritual, uno dice, ay, ¿qué ministerio me dio Dios? Y esa pregunta yo siempre se la he hecho a los estudiantes que tenemos y, no, profe, ni idea, yo no sé. Pues ahora todos podemos contestar, así como Daniel puede contestar, ¿cuál es tu ministerio? Amén. Reconciliar al mundo con Dios. Ahora Él nos entregó. Ahora te toca a ti, Judith. Ahora te toca a ti, Yuren. Ahora te toca a ti, Daniel. Pero ¿cómo vamos a reconciliar al mundo con Dios? ¿Qué nos enseñaba el pastor el domingo en su palabra? ¿Hablar o qué sirve más? Nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Y entonces vamos a ir a Mateo 5:16, que es nuestra cita. Yo creo que ustedes ya se la saben de memoria, porque la palabra de Dios nos habla de que somos la luz del mundo. Que más que las palabras, nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y dice Mateo 5:16, también leámoslo a una sola voz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El pastor hablaba de coherencia, decía él, que lo que pensamos sea coherente con lo que hablamos y lo que hablamos sea coherente con lo que hacemos. Una coherencia total. Que nuestro primer ministerio es la casa, el hogar. Que nuestros hijos no digan, yo vi a mi papá, a mi mamá mal parqueado.
él es uno acá en la iglesia o ella es una acá en la iglesia, pero allá en el trabajo, en el hogar, es otro. No. Y entonces mi esposo hablaba de que las oraciones de los varones pueden tener estorbo, puede que nos suban como incienso fresco delante de Dios. Y entonces decía mi esposo el día de las madres, hay que tratar a la mujer como a vaso frágil. Él les decía, no se han puesto a pensar por qué la palabra dice para los varones eso, pero para las mujeres no. Entonces, ¿cómo reconcilia Daniel a alguien con Dios? Va en su trabajo, de pronto va llevando un carro, se sienta la persona ahí, va hablando, le va dando el testimonio, le va contando. Dios le ama, Cristo le ama. ¿Sabe? Él me sacó de una dificultad, pasé esto. Y le vas hablando. Yo me acuerdo que las primeras veces que mi esposo, cuando era bebé espiritual, me contaba, estaba tanqueando, estaba mandando a arreglar el carro, andaba ahí con los tratados. Y como a veces eso sucede, ¿cuánto puede durar ahí en un arreglo? ¿1 hora, 2 horas? Pero eso no es poquito tiempo. Y entonces él ahí compartía la palabra. Entonces hay momentos como hacía la pastora Josefina ya cuando estaba esperando o iba a visitar a algún enfermo, ¿en dónde compartía ella? En la sala de espera de las clínicas, allá la veía uno. Y el pastor riéndose sentado en la escalerilla de la cama y predicándole a los compañeros que tienen, porque a veces las habitaciones no son unipersonales, sino son de 2, de 3 y hasta de 4. Y ahí predicándole y echándoles un cuento que es el ministerio de la reconciliación. Y el enfermito, yo me acuerdo, y el enfermito. Entonces, mi hermano, usted ya sabe que usted sí tiene el ministerio de la reconciliación. Y usted ya sabe que tenemos que ser esa luz, ese testimonio, ese ejemplo. Que la mejor manera de reconciliar es que nuestros hechos, nuestras actitudes hablen por sí mismas. Yo quiero, pastor, que usted esté leyendo, ¿cómo dice ahí? Mateo 5:16. Dice así: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a estar orando, pastor. Aleluya. Sus buenas acciones. En el Instituto Bíblico hay una materia que se llama Ministerio Práctico. Cuando estábamos organizando el pensum, cualquier noche que estaba trabajando en el pensum del instituto, el Señor me llevaba a recordar que nosotros tenemos una vida dinámica. Nuestra vida no es estática. Y que donde vayamos, donde estemos, en la circunstancia que estemos, en la condición que estemos, independientemente de la condición que estemos, todo debe reflejar a Cristo. En la clase de liderazgo, en una diapositiva, decíamos que, hablando de Mateo 5:16, que nosotros podríamos asemejarnos a una vitrina ambulante. Una vitrina donde hay cristales. Y la gente que ve en esa vitrina.
¿Qué debe ver en esa vitrina? Debe ver a un Cristo vivo. Pero si se acerca a esa vitrina y está ese vidrio todo sucio, todo quebrantado, algo quebrado, con manchones, ¿será que tú te acercarías a una vitrina que tenga el vidrio sucio? ¿Que lo tenga roto? ¿Que se note que ya tiempos que no le pasan un trapo? ¿Tú mirarías lo que está expuesto ahí? Honestamente. Pero si la vitrina o el lugar está bonito, embellecido, con luces, y el vidrio eso parece que no hubiera vidrio porque está limpio, algo te atrae porque hay una luz adentro y ves algo, te acercas a mirar. Esa es nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Mateo 5:16. Ese es el ministerio de la reconciliación. Nuestra vida. Así de transparente debe ser. Y el enemigo va a querer siempre mancharla. Es como cuando uno lava el carro. Nos pasó el otro día, un carro lavadito, y había al lado izquierdo, había un charco inmenso. Íbamos una serie de carros despacio por el lado derecho, evitando el charco. Y viene un señor muy formal, muy decente, Dios lo bendiga, con un furgoncito y pasa a toda por el lado izquierdo. ¿Qué creen que pasó con nuestros carros? Se dañó la lavada. Entonces yo dije, Dios te bendiga, hermano, te vaya bien. Nuestra vitrina no puede estar manchada porque el diablo siempre va a querer mancharla. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos exhorta nuevamente, pero con amor. Nos abrazas con cariño y nos hablas al oído en un susurro, Señor, de tu dulce voz, recordándonos que nos amas, que nos enseñas y que quieres ver en nosotros esos hijos e hijas que testifican con el testimonio justamente que brilla, Señor, con tu presencia, con la honestidad del creyente que le teme reverentemente a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, reza Mateo 5:16, para que la gente vea en nosotros una luz que llama la atención, cual vitrina elegante, engalanada, para atraer las miradas. Tú has preparado en nosotros vitrinas elegantes, limpias, pulcras, atractivas, con la luz de vida de Cristo, con el aroma de vida de Cristo, con la presencia de la luz de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, porque somos tabernáculo del Dios vivo, morada del Espíritu eterno, templo del Espíritu Santo, y debemos reflejar esto ante el mundo. Ministerio de la reconciliación sin testimonio no hay. No podemos pensar en reconciliar al mundo con Cristo cuando no somos testimonio de la reconciliación por la obra de la cruz. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante de caminar en obediencia a la fe y a la verdad, con los ojos puestos en Jesús, porque tu mirada no se quita de nosotros, ni tu mano nos suelta como Salvador. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén.